Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Ava y en el video del día de hoy les voy a presentar el caso de Joseph Andreano. 911, what is your emergency? My husband's dead. What is your name, ma'am? Blood everywhere. My name's Wendy. Casa Grande, esto en el estado de Arizona, es el lugar donde Joseph, o como le decía a toda su familia, Joe, donde él pasa toda su niñez, donde él crece rodeado de sus hermanos, de sus papás. Digamos que tuvo una infancia en general feliz. Él pertenecía a una familia tradicional, una familia que era muy común verlos en la iglesia, verlos en las actividades que organizaba la comunidad donde ellos vivían. Asistían a estas actividades, ayudaban a organizarlas. Todo lo que ellos pudieran hacer para pasar tiempo juntos como familia era lo que ellos hacían. Pero por supuesto Joe tenía una personalidad propia. Él era un niño sociable, era un niño extrovertido. Por ejemplo, cuando llega a la preparatoria, él pertenecía al equipo de fútbol americano. Digamos que él siempre fue un joven que era un joven seguro de sí mismo, un joven que se le podía considerar popular. Cuando él sale de la preparatoria, él pasa por varios trabajos, tiene varias relaciones, pero es hasta que cumple 25 años, esto era en 1992, cuando empieza una relación de noviazgo, digamos, más seria. Esto era con una joven que se llama Wendy. A ella no es que la acabara de conocer, de hecho ellos habían asistido a la misma escuela, pero cuando estaban en la escuela cada uno estaba como en su tema, con su grupo de amigos, ni siquiera se habían tomado el tiempo de conocerse en ese momento. Ahora, en 1992 es cuando empezaban esta relación y ella, además de haber asistido a la misma escuela que él, también había crecido en el mismo lugar, ahí en Casa Grande, pero no pertenecían al mismo grupo social, entonces la familia de Joe no la conocía antes de que él empezara una relación con ella. Cuando ellos la conocen, dijeron que si bien ella sí parecía una joven amigable, una joven educada, pensaban que no eran muy compatibles, y esto lo decían con respecto a sus personalidades, porque ella era muy retraída, ella era más seria, no era tan sociable, y decían que no hacía mucho por convivir con la familia de Joe, como que a ella no le interesaba que la familia la conociera más, ni ella conocer más de la familia de su novio. Y a pesar de que esto sí contrastaba con la personalidad tan libre que tenía él, parecía como que a ellos no les interesaba o ni siquiera lo notaban. Iban iniciando esta nueva relación, lo único que querían era pasar tiempo juntos y era lo que hacían. Hacían todas las actividades que pudieran hacer juntos, pasaban todos sus ratos libres juntos y en sí no les interesaba la actividad o lo que fueran a hacer. Lo importante para ellos era estar juntos, conocerse un poco más. Ella era la hija de un pastor de iglesia, entonces desde niña todas sus actividades habían tenido que ver con este tema de la iglesia, había crecido en este ambiente. Esto había contribuido de alguna manera a que ella desarrollara esta personalidad un poco más retraída a la de su novio. En 1994, 2 años después de que habían iniciado su noviazgo, es cuando deciden casarse y eso hacen, pero desde el inicio de su matrimonio ellos se proponen, de manera consciente deciden que no van a tener hijos no hasta que se establezcan de manera financiera, y para hacer esto lo que hacen es que inician un negocio juntos. Era un negocio donde ponían parabrisas para autos. En este negocio los dos trabajaban como pareja y 3 años después de esto, ya en 1997, es cuando finalmente tienen a su primer hijo. En ese momento, por supuesto, todo era felicidad para ellos. Eran una pareja joven, tenían un negocio propio. Ahora tenían a su primer hijo, que era el primer hijo para ambos. Lo único que les había pasado en este periodo de 3 años de matrimonio, del 94 que se casan al 97 que tienen a su primer hijo, lo único que les había pasado que sí les había preocupado bastante era que a Joe le había salido una protuberancia en el cuello. Cuando van con el doctor a que lo revise, el doctor lo revisa, le hace exámenes, lo analiza, le dice que sí se trataba de un tumor, pero que era un tumor que no era maligno, entonces lo único que tenían que hacer era operarlo, removerlo y ya. Eso hace Joe, se opera, se remueve el tumor y esto ocurre tan solo 1 año después, más o menos 1 año después de que ellos se acababan de casar. Le remueven este tumor y 1 año después otra vez vuelve a aparecer en el mismo lugar, vuelve a hacer el mismo procedimiento, va al doctor, lo analizan. El doctor le asegura nuevamente que sí es un tumor, pero que otra vez no es un tumor maligno, entonces no tenían mayor razón para preocuparse de más. Lo vuelven a operar, se vuelve a remover este tumor. Entonces, además de estas 2 operaciones que ellos ya habían pasado, que les habían preocupado en ese momento, como el doctor les había asegurado que no se trataba de nada más allá, más que un tumor que no era maligno, ellos pensaban que no tenían nada de qué preocuparse, por lo menos no en ese momento, porque 1 año después de que nace su primer hijo, en 1998, nuevamente su esposa estaba embarazada, estaban esperando a su segundo hijo y en ese momento el tumor vuelve a aparecer. Aparece en el mismo lado, aparece en las mismas circunstancias, parecía que tenía las mismas características.
vuelve a ir con el mismo doctor, el doctor otra vez le vuelve a decir que se trataba de un tumor que no era cancerígeno, que no tenía nada de qué preocuparse. Como ya había aparecido varias veces en el mismo lugar, lo que hacen ahora es que van a pedir una segunda opinión. Y es aquí cuando todo cambia para ellos. Tan solo 4 años después de que se habían casado, es cuando estos nuevos resultados de nuevos análisis que le habían hecho confirman lo que su familia desde un principio ya sospechaba, y esto era que se trataba de un tumor y era un tumor canceroso. El problema aquí, o lo peor de la situación, era que como ya había pasado mucho tiempo desde la primera vez que había aparecido, este tumor y estas células cancerígenas ya se habían esparcido por todo su cuerpo y ya habían afectado a la mayor parte de sus pulmones. El doctor le dice que el cáncer estaba avanzando de manera muy rápida, así que lo que seguía en su tratamiento, lo que seguía en su proceso, era que se tenía que someter a radiación y a quimioterapia, pero ellos sabían que esto era muy invasivo, que no había nada seguro de que fuera a funcionar, así que antes de intentar la quimioterapia deciden que van a buscar tratamientos alternativos, menos invasivos que la quimioterapia. Antes y al principio de que le dan este diagnóstico, él sí seguía trabajando en el negocio que tenían, pero poco a poco su cuerpo va perdiendo fuerzas y como él era el que instalaba los parabrisas, él hacía este esfuerzo físico, su cuerpo ya no podía, su cuerpo estaba muy débil, así que ahora le tocaba a su esposa, le tocaba a Wendy convertirse en la única persona que iba a trabajar en su familia, la persona que iba a mantener a su esposo y a sus 2 hijos, y por esta razón deciden que se van a mudar a unos departamentos. Esto lo hacen en diciembre de 1999 y se mudan específicamente a este lugar porque ella consigue trabajo ahí, consigue trabajo de gerente. Además del sueldo que le iban a dar, también como incentivo le habían dado este departamento de 3 cuartos para que ella pudiera vivir ahí con su familia. Este nuevo trabajo de Wendy era un trabajo demandante, un trabajo que tenía muchas responsabilidades. Ella estaba a cargo de varios edificios de departamentos, entonces por más que ella quisiera no podía pasar mucho tiempo con su familia, con su esposo y con sus hijos, y era Joe el que se hacía cargo de los niños, trataba de cuidarlos, aunque a veces no se sentía bien para hacerlo. Él trataba de estar ahí con los niños y se la pasaba todo el tiempo dentro del departamento. Además de estas nuevas responsabilidades que le habían traído este trabajo a Wendy, también le habían dado como un nuevo lado a su personalidad. Poco a poco deja de ser esta mujer tímida, esta mujer introvertida que habían conocido desde un principio y empieza a desarrollar un lado más sociable, un lado más alegre. Ella tenía que organizar eventos para las personas que vivían en esos lugares, tenía que estar en esos eventos, entonces sí tenía que socializar y parecía que ella sí estaba disfrutando mucho este nuevo lado de su personalidad, esta nueva etapa de su vida. Tan solo 6 meses después de que llegan a estos departamentos es cuando, como la salud de Joe no mejoraba para nada con estos tratamientos alternativos que estaban usando, es cuando deciden que finalmente él sí va a tener quimioterapias. Hacen esto, pero al principio de ellas, a los meses que habían pasado, un par de meses, parecía que no estaban ayudando en nada. Él baja mucho de peso, estaba ya muy flaco, no tenía fuerzas ni siquiera para cuidar a sus hijos y dijo a su familia que en ese momento ellos sí se estaban preparando para lo peor por cómo veían la situación de Joe. Ellos estaban preparando para que él ya no viviera mucho tiempo más y pensaban que estaba en un punto terminal del cáncer en ese momento. Esto parece que se confirma cuando el 8 de octubre, tan solo unos 3 meses después de que él había empezado su tratamiento, parecía que se confirmaba cuando Wendy marca alrededor de las 2:30 de la mañana al servicio de emergencias y les dice que Joe estaba tirado en el piso, que no se podía levantar, que había vomitado, que estaba azul y que ella pensaba que había tenido o que iba a tener un paro cardíaco. 911, what is your emergency? My husband's not feeling well. He's kind of turning blue. He vomited on the floor. He says he feels like he's having a heart attack. Cuando llegan los paramédicos, a pesar de que Wendy por teléfono sí había descrito una situación que requería atención médica, cuando llegan ella les dice que tiene la situación bajo control, que no los va a dejar entrar al departamento porque su esposo le había dado la orden de que no quería que lo resucitaran cuando estuviera en esa situación, entonces que no los iba a dejar entrar, que se podían ir. Los paramédicos hacen eso, se van sin ver a Joe, sin prestarle atención médica y alrededor de 1 hora después de que ellos se van, Wendy vuelve a marcar al servicio de emergencias, pero en esta ocasión marca para decirles, para avisarles que Joe ya estaba muerto. Cuando llega la policía, como Joe era un enfermo de cáncer y se creía que era un enfermo de cáncer terminal, creían que iban a encontrar esta escena, una muerte por cáncer. Pero una vez que entran dijeron que era muy claro que esto no había sido así,
que Joe había sido asesinado. Él tenía claras señas en su cuerpo de que había sido golpeado, tenía sangre en todo su cuerpo y además de eso también tenía un cuchillo clavado en uno de los costados de su cuello. 911, what is your emergency? My husband tried to kill me. He tried to strangle me and I hit him, and then I tried to call 911, and then I didn't want to get involved, and so I stopped, and then he started being mad at me and then tried to take off after me again, and I hit him again. Cuando llega la policía, lo primero que ven fue sangre por todos lados dentro del departamento. Dijeron también que había varios muebles tirados, como que había habido una pelea o un enfrentamiento entre dos personas. También encuentran un banco de madera y este banco de madera tenía una de las patas rotas y esta pata estaba muy cerca del cuerpo de Joe. La versión de Wendy era que ella había usado precisamente ese banco de madera para defenderse de su esposo. Decía que Joe la había atacado y ella en este proceso, en esta pelea por quererse defender, lo había matado, pero todo había sido en defensa propia, supuestamente la versión que ella estaba dando. Ahora el problema con esto era que la policía sabía que ella había marcado menos de una hora antes al servicio de emergencias diciendo que su esposo estaba tirado en el piso, que se estaba casi muriendo, que había tenido o que iba a tener un paro cardíaco. Entonces se les hacía muy difícil creer que una persona que estuviera casi al borde de la muerte una hora antes, en ese transcurso se hubiera levantado, hubiera hecho todo esto que ella describía que había hecho, la había atacado y creían que él no iba a tener las fuerzas físicas suficientes para hacer lo que ella estaba describiendo que él había hecho. Entonces, por esta razón, deciden llevársela a la estación de policías y esto era para que diera una declaración más formal. Lo que Wendy estaba declarando que supuestamente había ocurrido era que todo el día anterior, toda la tarde del día anterior, se la habían pasado en la casa de la familia de Joe, que habían estado ahí conviviendo con la familia de su esposo. Muy tarde, ese mismo día en la noche, regresan al departamento, ponen a sus hijos a dormir en los cuartos de los niños y dice que es ahí cuando su esposo nota que ella no estaba usando su anillo de matrimonio, que él empieza a reclamar y la discusión va subiendo de tono conforme él le reclamaba, porque supuestamente no era la primera vez que él la acusaba de que ella no usaba el anillo de matrimonio y él creía que era porque ella estaba teniendo relaciones con otros hombres, que tenía amantes. Entonces dice que están discutiendo, la discusión se va haciendo física y que cuando ella nota que él va a buscar un cinturón y toma un cinturón para atacarla, ella toma lo primero que estaba a la mano y lo primero que estaba a la mano para ella era este banco de madera. Dice que cuando él se va acercando, ella toma este banco de madera y lo golpea. Esto hace que él caiga de rodillas en el piso. Cuando él estaba de rodillas, dice que ella lo sigue golpeando con este mismo banco hasta que se rompe, que no sabe cuántas veces lo golpeó, pero que sí recuerda que fueron varias veces. Y esto hace que Joe se quede en el piso tirado sin poderse mover, sin poder hacer nada. Entonces en ese momento lo que ella hace es que le marca por teléfono a una amiga que vive en esos mismos departamentos y le marca para que ella se quedara a cuidar a los niños y ella llevara a su esposo al hospital. Cuando llega la amiga y ve que Joe estaba tirado en posición fetal cerca de la puerta, le dice que sí, ya le había marcado los servicios de emergencias. Wendy le dice que no, porque ella lo iba a llevar directamente al hospital, pero la amiga le insiste que no, que lo más pronto que él pueda recibir atención médica era lo mejor para él, porque ella pensaba que él estaba en esa situación por el cáncer, por el tratamiento que estaba teniendo de quimioterapia. Wendy nunca le dice que su esposo la había atacado, que la había golpeado, nada de eso. Solamente la amiga asume que estaba en esa posición y que estaba tirado en el piso por la enfermedad que él sufría. Entonces la amiga insiste tanto que le tiene que marcar al servicio de emergencias, que es por eso que Wendy marca por primera vez a servicios de emergencias. La amiga le dice que para que los paramédicos lleguen más rápido al departamento, porque como les digo, si eran edificios de departamentos, la amiga quería que los paramédicos llegaran de manera rápida para que le prestaran servicios médicos al esposo de su amiga. Entonces le dice que para lograr esto, la amiga se va a salir del departamento, va a esperar a los paramédicos y una vez que lleguen les va a indicar exactamente dónde estaba el departamento de Wendy y de su esposo. La amiga se sale, es cuando los paramédicos llegan y dice Wendy que en ese proceso de que los paramédicos llegaban, Joe había recobrado conciencia, se había levantado y Wendy le dice que ya le había hablado al 911, que le había hablado a los paramédicos, que si quería que lo vieran en esa situación, que si quería que se enteraran de que él la había golpeado, de que él la había atacado. Y supuestamente Joe le dice que no quería que nadie se enterara de eso. Por esa razón dice que ella sale y le dice a los paramédicos que no pueden entrar, porque su esposo no quería ayuda y no quería que lo resucitaran, pero que ella solamente les dice eso para que se fueran, para que no vieran la situación en la que su esposo estaba.
Los paramédicos se van y también la amiga se va, la amiga ya no vuelve a entrar al departamento y dice que cuando su esposo se asegura que ya no había nadie ahí, que no iba a regresar la amiga, que no iban a regresar los paramédicos, vuelve a recobrar fuerzas, se levanta y la sigue atacando, pero ya en esa ocasión la estaba atacando con el cable de un teléfono, la estaba tratando de estrangular y de alguna manera ella logra quitarse de esa situación y vuelve a tomar lo primero que estaba a la mano y en esa ocasión lo primero que estaba a la mano era un cuchillo. De alguna manera, durante esta pelea, ella termina tirada en el piso con su esposo arriba de ella y dice que cuando su esposo trata de levantarse, no tiene fuerzas para levantarse, entonces cae sobre ella y ella tenía el cuchillo en la mano. Entonces dice que ella nunca le clava el cuchillo, ella nunca hace la acción, sino que él cuando se había intentado levantar y no había podido, que él había caído sobre el cuchillo, pero este cuchillo lo habían encontrado en uno de los costados de su cuello y decían los detectives que todo esto ella lo estaba diciendo, lo estaba narrando y no parecía que tuviera muchas emociones. Para empezar porque su esposo estaba muerto y ella había participado en eso y decían que si tal vez ella ya no lo amaba porque él la había atacado o no quería llorar por esa situación, en general no parecía como que ella sintiera o como que ella supiera la gravedad de la situación en la que estaba involucrada en ese momento. Desde las primeras entrevistas que los investigadores hicieron, desde las primeras investigaciones que se hicieron, ellos creían que había varias cosas que no coincidían con la versión que estaba dando Wendy de los hechos. Le fotografiaron las heridas que ella tenía y decían que las heridas no coincidían con la pelea que dijo que había tenido con su esposo. En el cuello solamente tenía lo que parecían como rasguños, pero no tenía la marca de un cable, como ella dijo que la estaban estrangulando con un cable. Cuando entrevistan a la amiga que había ido, que había hecho que ella marcara al servicio de emergencias, la amiga dice que sí, que ella sí había estado en el departamento, que sí había visto a Joe tirado cerca de la puerta del departamento, pero dice que ella nunca había visto sangre, que solo vio que él tenía vómito alrededor de él, que no vio que hubiera ningún banco roto cerca de él. Y Wendy había dicho que ella le había hablado a la amiga una vez que había roto este banco porque había golpeado a su esposo, que su esposo sí estaba sangrando, pero la amiga decía que ella no había visto nada de eso y que sí lo había visto bien porque se había preocupado por él, entonces sí estuvo bastante rato ahí con ella. Decía que ella no había visto eso. También otra cosa era que los familiares de Joe decían que él estaba muy débil, que él no había manera que él pudiera, que sí se podía levantar y podía caminar, pero que de manera muy lenta, que no había manera que él hiciera lo que su esposa estaba diciendo, que de hecho el día anterior cuando habían estado en la casa de la familia, que Joe se le había pasado todo el día acostado en el sillón porque ni siquiera quería convivir con la familia y ellos le tenían que llevar de comer, le tenían que llevar bebidas porque él no se podía parar por eso, porque estaba muy débil. Otra de las pistas que tuvieron de que algo no estaba bien en eso era que cuando uno de los detectives se sale del cuarto de interrogaciones y la dejan ahí sola a Wendy, Wendy marca por teléfono y le marca a una de sus compañeras de trabajo de los departamentos. Le dice a su compañera de trabajo que si por favor le escondía unos papeles que ella tenía en su escritorio. Los detectives están muy interrogados en saber qué era lo que ella quería que escondieran, por qué le marcaba a la amiga y no le marcaba, por ejemplo, a su mamá para ver cómo estaban sus hijos, porque a los niños se los habían llevado con la mamá de Wendy. En su lugar, la única llamada que hizo la usó para marcarle a alguien, para pedir que escondieran unos papeles. Entonces, piden una orden de registro y ese mismo día, el mismo día 8 de octubre, cuando ella marcó diciendo que su esposo estaba muerto, es cuando a ella la arrestan y la arrestan por asesinato. Con esta orden de registro que tenían para ir a buscar a su trabajo, llegan y buscan en la computadora que ella utilizaba. Ahí logran ver que ella en su historial tenía varias búsquedas por veneno para consumo humano, cómo matar a alguien. Y además de esto, también encuentran una factura. Esta factura estaba a nombre de Wendy y era por la compra de un compuesto que se llama ácida de sodio. Este compuesto es bastante tóxico. Si es consumido por humanos, puede ser letal, depende de la cantidad en la cual se consuma. Ya con esto, sabiendo que ella había comprado un veneno, obtienen también una orden de registro para revisar su departamento, porque ahora pensaban que ella de alguna manera tal vez estaba envenenando a su esposo. Cuando llegan al departamento, toman muestras de todo lo que fuera comestible, todo lo que pareciera que estuviera abierto, que alguien hubiera consumido. Esto incluía un guiso de res que tenía ella en la estufa y que parecía que era lo último que él había consumido antes de morir. Dentro del departamento no encuentran esta ácida de sodio, pero ella tenía una unidad, un cuarto donde almacenaba cosas y este no estaba dentro del departamento, sino que estaba separado. Buscan en este lugar, después de mucho buscar, lo encuentran este químico, se lo llevan para poder analizarlo, para ver si era lo que ellos pensaban que era y resulta positivo.
Al día siguiente es cuando el médico forense da los resultados de la autopsia. Ahí él dice que Joe sí había sido golpeado, que sí había sido golpeado con fuerza, sobre todo en la parte de la cabeza. Decía que tenía marcas de que sí había sido atacado con un cuchillo y estas marcas también estaban en sus manos. Esto quería indicar que él tenía huellas de defensa personal y recordemos que Wendy había dicho que él había caído sobre el cuchillo y esto lo había hecho solamente una vez y había sido en el cuello. Y lo último que encuentra es que sí había ácida de sodio dentro del cuerpo de Joe, es decir, él sí estaba siendo envenenado. Esto dejaba a los detectives con una pregunta y esta era ¿por qué Wendy hubiera querido matar a su esposo de esa manera? Su esposo ya estaba en cáncer terminal, su esposo estaba muriendo. Además, con la teoría que ahora tenían, supuestamente también lo estaba envenenando. Entonces, ¿por qué terminó asesinándolo de la manera en que lo hizo? Cuando entrevistan a los compañeros de trabajo de Wendy, ellos le dicen que Wendy no todo el tiempo estaba trabajando. Ella no estaba mucho tiempo con su familia porque supuestamente su trabajo era muy demandante y no le daba tiempo porque tenía muchas cosas que hacer, pero sus compañeros de trabajo decían que no, que ella no todo el tiempo estaba en la oficina, que muchas de las veces Wendy estaba en fiestas, se iba a bares y que también tenía diversas parejas, salía con otros hombres, es decir, Joe de alguna manera tenía razón en lo que supuestamente Wendy decía, pero no se sabe si Joe en algún momento sospechó o le reclamó o no, pero ella sí salía con otras personas y esto a los investigadores les daba lo que ellos creían que era el motivo. Y ese motivo era que ella no tenía paciencia para esperar a que su esposo se muriera. Ella de alguna manera estaba esperando a que su esposo muriera, pero esto estaba tomando mucho tiempo para ella. Entonces primero él iba a morir de cáncer, lo cual estaba siendo un proceso largo. Por eso supuestamente los detectives, ella decide comprar este químico para dárselo y que él muera de esta manera, pero también estaba tomando más tiempo de lo que ella estaba planeando y las cosas no estaban saliendo como ella quería que salieran. Lo que los detectives creían que había pasado es que el día anterior ellos sí habían estado con la familia de Joe toda esa tarde conviviendo, porque la familia dijo esto y que incluso Joe sí no se sentía bien, que estaba todo el tiempo acostado en el sillón, que no tenía fuerzas ni para levantarse por algo de comer. Llegan al departamento ya tarde, ese mismo día. Cuando llegan, creen que Joe se sirvió parte del guiso de res que estaba en la estufa porque el forense encontró esta ácida de sodio, lo encontró en los líquidos que él tenía en su cuerpo. También encontró parte de este guiso. Creen que 2 horas después de que él consume esto es cuando él se empieza a sentir mal y vomita parte de lo que había comido. En ese momento es cuando Wendy le marca a su amiga. La amiga llega y la amiga dice que ella no ve sangre, no ve este banco roto con el que supuestamente Wendy ya había atacado a su esposo, sino que la amiga solamente ve a Joe ahí tirado en posición fetal, solamente vistiendo shorts y con vómito alrededor de él. Y es ahí que la amiga es la que insiste que le marquen al servicio de emergencias porque ella veía que Joe estaba muy grave. Una vez que le marcan al servicio de emergencias, creen que es ahí cuando Wendy pensó que podían descubrir lo que ella acababa de hacer, porque él había vomitado, el esposo había vomitado. Entonces, si hacían algún análisis en su esposo, los paramédicos que se lo iban a llevar al hospital, podrían descubrir que ella lo estaba envenenando. Por eso le dijo a los paramédicos que no entraran, que el esposo no quería que lo resucitaran cuando estuviera en esa situación, pero creían que ella lo hacía porque ella quería, no creían que Joe nunca hubiera dicho algo así o que él hubiera expresado ese deseo de que no quería ser resucitado. Esto según los investigadores. En la hora que pasa de la primera llamada a la segunda llamada es cuando creen que ella ya cansada de la situación, cansada de esperar, es cuando decide atacar a su esposo, decide golpearlo y darle la puñalada final, el golpe final con este cuchillo en el cuello. Y es así como finalmente él muere. Creían que él sí había tratado de defenderse, por lo menos había puesto sus manos porque tenía estas heridas de cuchillo en sus manos, pero como él ya estaba muy débil por el cáncer, por la quimioterapia y además por el veneno que acababa de consumir, por este químico que acababa de consumir unas horas antes, creían que él no pudo hacer mucho para defenderse, pero aún así trató de poner sus manos enfrente de él por las huellas que él tenía. Posponen el juicio 12 veces y finalmente 4 años después, en el 2004, empieza. Y aquí el fiscal la estaba haciendo ver a ella como una mujer que no le interesaba para nada a su familia. Una mujer que aún sabiendo, aún teniendo a su esposo muriéndose de cáncer en el departamento, ella salía con sus amigos, salía a bailar, salía con otros hombres. Querían mostrar este lado como que ella no se preocupaba, como que no era una mujer que estuviera muy apegada a su familia. Decían que ella había tenido varias parejas. Una de estas parejas declaró durante el juicio
y dijo que él se había ido incluso al departamento de Wendy y que cuando él estaba ahí, él había visto una foto donde estaba Wendy, su esposo y sus 2 hijos, y cuando él le pregunta que quién era esa persona, que quién eran esos niños, ella le dice que ellos sí eran sus hijos, pero que él era su esposo que ya había muerto de cáncer, y en ese momento Joe todavía no había muerto. Decían que ella se había mostrado muy fría, muy calculadora, que no había sido un asesinato que fuera del momento, o que algo hubiera ocurrido, alguna discusión, y en ese momento lo haya atacado, pero no haya querido matarlo, sino que ella había planeado por la compra de este veneno. Tenían el recibo de compra por la ácida de sodio a nombre de ella, habían encontrado este mismo compuesto en el estómago de Joe y también cuando se llevaron muestras de este guiso de res que estaba en la estufa, las analizan y encontraron que en este guiso estaba precisamente ese compuesto. Por eso creían que él había cenado eso y de esa manera se había envenenado esa noche. La defensa de Wendy seguía argumentando lo mismo, que ella sí había matado a su esposo, pero que había sido por defensa propia. Eso nunca lo cambiaron. Decían que ella además no tan solo esa noche había sufrido abuso, sino que durante todo su matrimonio. Sobre el veneno, decían, como ya tenían esa factura y esta recibo estaba a nombre de ella, no podían negar que ella lo había comprado. Ella ahora aceptaba que sí lo había comprado, pero que no lo había comprado porque ella quería, sino porque su esposo se lo había pedido. Que básicamente su esposo le había pedido que él ya estaba cansado de esperar a morir por el cáncer, entonces él quería que ella comprara ese veneno y que se lo diera, este compuesto químico y que se lo diera. Que esa noche él sabía que eso estaba dentro del guiso que él se estaba comiendo y que él se lo había comido de manera voluntaria porque él quería morir. Sobre por qué no había esperado que el veneno hiciera efecto y al final de cuentas terminó asesinando a su marido a golpes y con esta puñalada en el cuello, dijo que ella sí estaba esperando a que esto ocurriera, que el veneno hiciera efecto, pero que después de que Joe se come este guiso de res con la ácida de sodio, que Joe, él pensaba que su esposa sí estaba seguía pensando que su esposa tenía amantes, entonces después de que consume esto, le dice que él ya había consumido eso, que ya se iba a morir y que lo último que quería era que ella fuera sincera con él y que le dijera si en realidad sí había salido con otras personas o si tenía algún amante. Y dice que ella, como era el último deseo de su esposo, decide ser honesta y le dice que sí, que se había salido con otros hombres. Y después de que le dice esto, es cuando dice que Joe se pone frenético, que él la empieza a atacar porque ella le dice esto. Entonces ella tratando de defenderse, es así como finalmente él termina muerto. El fiscal, ya para terminar el juicio, decía que él creía que la razón por la cual Wendy había querido matar a su esposo y de esa manera había sido que ella había disfrutado mucho esta nueva etapa de su vida, esta nueva Wendy, la persona que ahora era más extrovertida, que podía salir a fiestas, que conocía nuevas personas y lo único que le estaba deteniendo en ese momento era su esposo que estaba muriendo en casa. Entonces ella decide esperar a que él muera por cáncer. Como esto no ocurre, decide que lo va a envenenar. Pero esa noche que él vomita el veneno, ella ya cansada de las situaciones cuando decide actuar y decir que él la había atacado, porque todos los testigos que llevaron dijeron que Joe no tenía las fuerzas como para atacar a alguien de esa manera, como ella había dicho. Entonces creían que ella lo había atacado por eso, para obtener su libertad, por eso lo había matado. Pero además también había otro incentivo. Cuando a Joe, ¿se acuerdan que había tenido 2 operaciones del tumor que le había salido en el cuello y el doctor le había dicho que no era maligno? Bueno, pues ellos demandan a este doctor porque el doctor les había dado un diagnóstico incorrecto. Demandan al doctor y era una demanda millonaria y esta demanda iba a seguir aún si Joe moría. Entonces ella, además de obtener su libertad, decía el fiscal que también ella iba a obtener todo este dinero que le iba a dar el estilo de vida que ella finalmente quería. Después de estar deliberando por 2 horas, el jurado la encuentran culpable de asesinato en primer grado y la sentencia que le dieron fue sentencia a muerte y esto iba a ser por inyección letal. Los investigadores creen que si ella hubiera tenido un poco más de paciencia y tal vez solamente lo hubiera envenenado con este compuesto químico, tal vez de alguna manera sí hubiera logrado su cometido, sí hubiera logrado hacer lo que ella estaba planeando hacer, porque él a final de cuentas estaba muriendo de cáncer y no hubiera habido muchas personas que cuestionaran su muerte en esas circunstancias. También sus hijos, como ahora la mamá ya estaba en la cárcel y el papá pues ya no estaba, se tuvieron que ir a vivir con los papás de Joe. Y eso es toda la información que les tengo yo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.